Mi esposa estaba muriendo, pero lo que hicimos para salvarla terminó salvando a cientos más. Fundamos algo que cambió nuestras vidas para siempre. No hay un antes claro. Solo ese momento extraño en el que algo tan cotidiano como una tos se volvió sinónimo de amenaza. Emma siempre había sido fuerte. Ni siquiera cuando tuvo dengue en el viaje a Guatemala se quejó mucho. Pero esa vez, en medio del invierno, la tos no se fue. Al principio la atribuyó a la calefacción. Después, al polvo de los libros viejos en su oficina. Cuando pasaron 3 semanas y los medicamentos comunes no hacían efecto, yo ya tenía una piedra en el estómago. Lo disfrazaba de preocupación razonable, pero en realidad era miedo. Miedo puro. La llevé al hospital una mañana de sábado, después de que tosiera hasta vomitar. En la sala de espera, con los tubos fluorescentes parpadeando, Emma bromeó sobre que solo necesitaba vacaciones y que yo estaba exagerando. Me reí. No porque creyera que tenía razón, sino porque necesitaba que, al menos por unos minutos, no fuera real. Los análisis tardaron una eternidad. Y cuando finalmente entramos a consultorio, el médico, un tipo joven con mirada firme, nos dijo que había visto algo en las placas. Que necesitábamos una tomografía urgente. Eso fue el inicio. No voy a mentir, no sabíamos qué hacíamos. Solo sabíamos que algo en su cuerpo estaba creciendo donde no debía. Y no teníamos seguro. Emma había renunciado a su trabajo 6 meses antes para lanzar su proyecto de arte terapéutico con adolescentes, y yo trabajaba como diseñador freelance, navegando entre pagos atrasados y clientes con visión borrosa. El diagnóstico llegó un jueves por la tarde. Carcinoma alveolar. Un tipo raro, agresivo. Era como escuchar una palabra inventada que de repente significaba la muerte. Emma me apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Y luego, con una voz que apenas reconocí como suya, preguntó cuánto costaría el tratamiento. El oncólogo ni siquiera supo qué decirnos. Nos pasaron una lista con precios. Como si estuviéramos eligiendo entre platos en un restaurante. Solo que cada plato costaba lo que ganábamos juntos en 6 meses. Lo miramos. No sabíamos ni por dónde empezar. Durante los primeros días, vivimos como en cámara lenta. Yo buscaba soluciones en Google a las 3 de la madrugada, mientras Emma dormía entre toses suaves. Leía sobre ensayos clínicos, médicos solidarios, clínicas en India. Nada parecía real. Fue mi hermana quien tuvo la idea. Me dijo, ¿y si organizan algo? Una campaña. No para pedir caridad, sino para crear algo. Algo que justifique ayudar. Me aferré a esa idea como quien se cuelga de un clavo ardiendo. Y así nació Luz Propia. No sabíamos qué era exactamente. Solo un nombre, una página en redes sociales y una promesa: recaudar dinero no solo para el tratamiento de Emma, sino para crear una red de ayuda para pacientes sin cobertura médica. Una promesa ambiciosa. Y, para ser sinceros, algo desesperada. Los primeros días fueron duros. Subí un vídeo contando la historia, con voz entrecortada, tratando de sonar sincero sin caer en la lástima. Me temblaban las manos. Lo vio poca gente. Un par de likes. Un comentario de una tía lejana. Emma me dijo que no me preocupara, que ya encontraríamos otra manera. Pero yo sabía que era esa, o nada. Al día siguiente, alguien compartió el vídeo. Una mujer a la que habíamos ayudado años atrás con un proyecto escolar. Luego otra. Una cadena pequeña, silenciosa, comenzó a formarse. En una semana, teníamos $3,000. En 2, $9,700. Yo no lo podía creer. Cada vez que alguien donaba, Emma lloraba. No por el dinero. Por el gesto. Porque alguien, en algún lugar, decidía confiar. Una mañana, cuando ya llevábamos casi un mes de campaña, me escribió alguien del sur del país. Su hija tenía el mismo tipo de cáncer. No pedía ayuda. Solo quería hablar. Preguntar por el tratamiento. Saber cómo lo estábamos afrontando. Pasamos horas hablando por mensajes. Cuando colgué, Emma me dijo, tenemos que hacer más que solo curarme. Esto no puede quedarse solo en nosotros. Ese fue el segundo nacimiento de Luz Propia. Ya no era solo una campaña. Era un movimiento. A las 5 semanas de haber lanzado Luz Propia, Emma tuvo su primera sesión de quimioterapia. Fue en la sala común del Hospital San Gregorio, la única institución que aceptó bajarnos el precio tras ver nuestra campaña. No fue un acto de caridad.
Fue una apuesta, nos dejaban empezar con una promesa de pago y un calendario apretado. Teníamos que conseguir $18,000 en 2 meses o nos interrumpirían el tratamiento. Lo firmamos. Firmamos sin saber si lograríamos siquiera la mitad. Pero algo en los ojos de Emma, mientras me miraba desde el sillón de cuero agrietado, me dijo que ese sí era más fuerte que cualquier miedo. El tratamiento la debilitó. Perdió el pelo, el apetito y, por momentos, la risa. Pero no su voluntad. Cada día, aunque fuera desde la cama, respondía mensajes de personas que se sumaban a la página de Luz Propia. Le escribían pacientes, cuidadores, hasta médicos jóvenes que querían ayudar. Muchos no podían donar, pero sí compartían la campaña. Otros ofrecían cosas, desde comida casera hasta sesiones de terapia. Un hombre de Mendoza, bioquímico retirado, nos envió una lista de clínicas que participaban en ensayos clínicos gratuitos. Una maestra en Córdoba nos mandó cartas de sus alumnos, deseándole fuerza a la señora Emma que ayuda a los demás aunque esté enfermita. Yo no podía entender cómo algo que nació del pánico se había transformado en eso. La historia de María nos llegó por correo electrónico. Tenía 28 años, vivía con su madre en un barrio del conurbano, y le habían diagnosticado leucemia 2 semanas antes. La rechazaron de su hospital de referencia por no tener la documentación en regla. Su madre trabajaba de limpieza en casas ajenas. Había visto nuestro vídeo por casualidad, y solo pedía una cosa, saber si Emma podía decirle a quién acudir. Cuando le leí el mensaje, Emma no dijo nada. Solo agarró su cuaderno y empezó a hacer llamadas. A la tarde ya había contactado con una clínica intermedia que ofrecía atención en casos similares, y convencido a una asistente social para que ayudara con el papeleo. María fue admitida 5 días después. No fue un rescate heroico. No hubo ambulancias ni titulares. Solo un correo, una llamada, y la certeza de que el mundo no se mueve solo con dinero, sino con vínculos. Esa noche, Emma me dijo, yo todavía no sé si me voy a salvar. Pero ella sí. Y eso ya justifica todo. A mediados de mes organizamos una jornada comunitaria. Fue idea de un tal Julián, un chico que vendía medialunas en bicicleta y que había donado $50 junto con un mensaje que no olvidé, no es mucho, pero si la historia de ustedes sirve para otros, entonces vale más. Convocamos a voluntarios, pedimos prestado un salón en la Sociedad de Fomento del barrio, y armamos un encuentro para pacientes sin cobertura. No sabíamos qué iba a pasar. Vinieron 30 personas. 30. Una mujer con un hijo en silla de ruedas, un hombre que había abandonado el tratamiento por vergüenza, un pibe de 19 con cáncer testicular que no le había contado a nadie. Lloraban al hablar. Pero no de tristeza, sino de alivio. Por fin podían decirlo sin que los miraran con lástima. Teníamos pan dulce, agua, 3 médicas voluntarias y una psicóloga que trajo su perro labrador como parte de su terapia. La energía del lugar era extraña. Como si por unas horas, el miedo se hubiera vuelto menos filoso. Cuando terminó el día, Emma me abrazó y se quedó un rato largo en silencio. Creo que esto es lo que vine a hacer, me dijo. ¿Qué cosa? No sé, cuidar de otros. Incluso si yo no puedo cuidarme del todo. Un día después de esa jornada, recibimos un sobre sin remitente. Adentro había un cheque. $25,000. Solo decía, sigan con esto. No paren. Llamé a la clínica. Pagamos la primera tanda. Nos quedaba mucho por delante. Mucho. Pero esa noche dormimos sin sobresaltos por primera vez en semanas. Emma respiraba despacio, con una mantita sobre los pies, y una expresión que no le veía desde antes de la tos, paz. Después del cheque anónimo, algo cambió. No en nuestras caras, seguíamos pálidos, cansados, algo consumidos por el ritmo diario de hospital y voluntariado, sino en la forma en que otros nos miraban. Ya no éramos esa pareja que pide ayuda por redes. Ahora éramos los de Luz Propia. Había un respeto nuevo en esas palabras. También una expectativa. Y eso me asustó. Porque la verdad es que seguíamos improvisando. Cada paso que dábamos era con la duda a cuestas, la sospecha de estar haciendo malabares sobre una cuerda floja. Yo sentía que si me detenía a mirar hacia abajo, todo se derrumbaría. Emma no. Aunque el tratamiento le estaba pasando factura, ella se aferraba a esa fe obstinada que yo envidiaba en silencio. Ya no se trata de mí, me dijo una noche,
mientras contábamos el dinero recaudado de unas pulseritas solidarias que había armado un grupo de chicos en una secundaria. ¿Y de quién, entonces? Le pregunté. De todos los que se atreven a pedir ayuda después de vernos. ¿Por qué antes de luz propia, a quién le contabas que tenías cáncer si no tenías plata? ¿A tu jefe? ¿A tu casero? ¿A tus hijos? El correo electrónico nos empezó a desbordar. Historias. Decenas, luego cientos. Algunas breves, otras que eran verdaderos ríos de angustia. Mi mamá no sabe leer y no entiende las recetas, nos piden 5,000 pesos solo para dar un turno de biopsia, mi hermana tiene miedo de que la echen si dice que está enferma. Pasamos de responder todo con dedicación casera a necesitar ayuda real, profesional. Fue entonces cuando apareció Mariana. Había sido compañera de Emma en un taller de teatro hacía años. Médica generalista, con alma de activista, y una energía inagotable. Nos escribió un mensaje corto: si necesitan manos, tengo 2. 2 días después, estábamos en la cocina de casa, transformada en centro de operaciones. Mariana imprimía planillas, respondía correos, organizaba las jornadas médicas que queríamos replicar en otros barrios. Sin pedir nada. Sin dudar. Como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. El primer gran salto llegó con una entrevista. Una radio local nos invitó a contar la historia. Fue una nota breve, a las 7 de la mañana. Pensamos que nadie la escucharía. Pero a las 8, ya teníamos llamadas perdidas. A las 9, una panadería nos ofrecía donar el desayuno para las jornadas. A las 11, una periodista de un canal provincial nos pedía ir a casa para grabar una nota. Emma me miró con cara de susto. ¿Y si ahora nos dejan de creer? Me preguntó. Y la entendí. Porque cuando algo que nace del dolor empieza a tener visibilidad, el miedo no es solo al fracaso, sino a traicionar lo íntimo. Lo que nació de un momento oscuro ahora era público. Expuesto. Van a creer en lo que vean, le respondí. Y lo que van a ver es verdad. La nota salió un jueves. El viernes, teníamos el doble de seguidores. El sábado, el triple de pedidos de ayuda. Y el domingo, una empresa de tecnología nos escribió para ofrecer una donación grande. No en dinero, sino en especie, computadoras, impresoras, y licencias para que lleváramos un registro real de los casos que atendíamos. Hasta entonces, todo estaba en libretas, hojas sueltas, papeles arrugados con nombres escritos a mano. Mariana lloró al ver las cajas. Yo también. Pero no lo mostré. Lo que siguió fue un torbellino. Un vecino nos prestó un local cerrado para convertirlo en una sede. 2 enfermeros jubilados se ofrecieron para brindar charlas sobre cuidados paliativos. Un estudiante de sistemas creó una web sencilla pero funcional para recibir pedidos y donaciones. Y en medio de todo eso, Emma, a su manera, seguía el tratamiento. Un paso adelante, otro atrás. Días con fiebre, días con risas. Algunos con ambos. Cada vez que creíamos que se estabilizaba, venía una recaída. Pero algo había cambiado, ahora no estaba sola. Una tarde de lluvia, recibimos un mensaje de audio. Era la voz de María, la primera joven que Emma ayudó. Sonaba fuerte. Viva. Hola, Emma. Solo quería que supieras que esta semana terminé el tratamiento. Estoy en remisión. Vos me enseñaste a no tener miedo. No sé cómo se paga algo así. Pero voy a devolverlo. No sé cómo, pero voy a hacerlo. Emma lo escuchó 2 veces. Después me miró y dijo algo que no esperaba. Si me muero mañana, ya gané. Me quedé quieto. Porque lo dijo sin tristeza. Lo dijo con paz. La sede nueva olía a pintura fresca, café recalentado y esfuerzo. Era un viejo local de panadería con vidrios despintados, cortinas metálicas a medio funcionar y un depósito lleno de cosas que nadie reclamó. Lo habíamos limpiado entre todos, Mariana, yo, 2 estudiantes de medicina, y un par de señoras del barrio que vinieron con trapos, guantes y un entusiasmo que no podíamos permitirnos rechazar. Emma no pudo ayudar físicamente esa semana. Una infección leve, algo que con salud normal no pasaba de fiebre y reposo, la tuvo 4 días internada. Nada grave, nos dijeron. Pero la forma en que le temblaban las manos al salir del hospital me mostró otra cosa. Ya no se trataba solo de resistencia. Era una pelea de fondo. De cuerpo entero. Volvíamos del hospital ese viernes cuando le mostré las fotos de la sede.
Un cartel improvisado, hecho por los hijos de uno de los pacientes, decía, Luz Propia, Centro de Apoyo y Acompañamiento. Emma lo miró y sonrió con una mezcla que no supe leer del todo. ¿Qué sentís? Le pregunté. Un poco de orgullo, y un poco de miedo. ¿Miedo a qué? A no estar. A que esto crezca y yo no lo vea. No supe qué contestar. Solo le apreté la mano. Con fuerza. Como si pudiera, con ese gesto, retenerla. Los días siguientes fueron una vorágine. Cajas, insumos médicos, donaciones de ropa, comida no perecedera. Y sobre todo, gente. Gente que llegaba sin saber del todo a qué venía. Solo con un diagnóstico, un papel arrugado, una cara cansada. Algunos venían solos. Otros con familiares que hablaban por ellos. Y entre los casos, uno. Se llamaba Rodrigo. Tenía 42 años. Taxista. Le habían detectado un tumor en el páncreas. Cuando llegó a la sede, traía una bolsa con estudios, un pantalón gastado, y una frase que me dejó sin aire. Me dijeron que tengo 6 meses. Quiero saber si en ese tiempo puedo ayudar. No vino a pedir nada. Solo quería servir. Lo miré, sin saber cómo responderle. Mariana fue la que rompió el silencio. ¿Sabes hacer café? Le preguntó. Él asintió. Entonces vas a hacer el mejor café de esta cuadra mientras resolvemos qué más podés hacer. Rodrigo se quedó. Y terminó siendo el alma del lugar. Emma mejoraba despacio. La última tanda de quimio no la había dejado tan débil como las anteriores. La peluca que usaba al principio ya no le importaba. Se ataba un pañuelo y salía con su cuaderno. Pasaba horas en la sede, entrevistando pacientes, registrando casos, coordinando voluntarios. Tenía una forma de mirar que tranquilizaba. Como si entendiera todo. Y quizá lo hacía. Un día la vi hablando con una mujer mayor, doña Nilda, que no podía dejar de llorar porque la habían rechazado del sistema de salud por tercera vez. Emma no le dijo que todo iba a estar bien. No mintió. Le dijo. Esto es una mierda. Pero no estás sola. Vamos a intentar. Solo eso. Y funcionó. Pero mientras Luz Propia crecía, algo se nos escapaba, nosotros. La casa estaba siempre patas para arriba. Dormíamos poco, hablábamos menos. Y, aunque la organización ahora era casi una mini fundación, en casa seguíamos como al principio, sobreviviendo. Yo trabajaba por las noches en pequeños encargos de diseño. A veces con los ojos rojos, la espalda doblada. Emma se levantaba a las 6 para escribir mails, responder mensajes, armar listas de espera. Nos cruzábamos en la cocina, nos pasábamos el mate, y nos decíamos, después hablamos. Pero después no llegaba. Una noche discutimos por primera vez en meses. Una tontería, una donación que no anoté bien. Pero no era por eso. Era por todo. Emma me gritó. Yo le grité. Después nos callamos. El silencio fue peor. ¿Vale la pena si nos perdemos nosotros? Le pregunté, casi en un susurro. Ella se quebró. Y me dijo una verdad que me desarmó. Estoy asustada. No sé si tengo tiempo para esperarte después. Por eso hago todo ahora. Porque si me voy, quiero irme sabiendo que no me guardé nada. Lloramos los dos. Como dos personas que ya no tenían fuerza para aparentar que estaban bien. Y fue ahí donde entendimos que también teníamos que cuidarnos a nosotros. Así que hicimos algo simple. Una tarde por semana, apagamos los celulares. Fuimos al parque, al cine, a caminar sin destino. Recuperamos algo que habíamos perdido sin notarlo, en nosotros. Porque Luz Propia había nacido de nuestra historia. Pero no podía tragársela. Un mes después, Rodrigo falleció. Lo supimos por un mensaje de voz de su esposa. Nos dolió más de lo que creíamos posible. Pero el día que lo despedimos en la sede, vinieron más de 80 personas. Entre ellos, 5 pacientes que habían llegado al centro gracias a él. Emma lo dijo mejor que nadie. No pudimos curarlo. Pero lo ayudamos a vivir sus últimos meses con sentido. Y él hizo lo mismo por otros. Después de la muerte de Rodrigo, la sede se silenció por un tiempo. No porque dejara de llegar gente, al contrario, cada semana recibíamos más, sino porque se instaló una especie de respeto, una pausa colectiva.
Él se había vuelto parte del espacio de una manera difícil de explicar. No era un coordinador, ni un referente, ni siquiera alguien que planeara quedarse. Pero su presencia llenaba huecos. Ahora, cuando mirábamos el rincón donde solía hacer café, quedaba un vacío que nadie sabía llenar. Ni siquiera Emma. Durante unos días, noté que hablaba menos. Seguía activa, firme, eficiente, pero como si le hubieran bajado el volumen. «Te duele más de lo que admitís», le dije una noche. «No era solo un voluntario», me contestó. Era una prueba viva de que incluso en la cuenta regresiva, uno puede elegir no rendirse. ¿Y eso te asusta? No. Eso me obliga. La fundación, ya la llamábamos así, aunque legalmente no lo fuera todavía, empezaba a moverse como un organismo propio. Mariana manejaba los turnos y el archivo de casos. Los voluntarios rotaban por especialidad, psicólogos, nutricionistas, trabajadoras sociales. Gente que antes no se conocía ahora trabajaba codo a codo. Incluso algunos pacientes se ofrecían a colaborar. Los que se recuperaban venían a ordenar cajas, a repartir viandas, o simplemente a sentarse con los nuevos y decir, yo también pasé por ahí. Ese fue el mayor logro. Crear un espacio donde el cáncer no fuera una condena, sino una conversación posible. Pero no todo era avance. Con la expansión llegaron los desafíos. Y los roces. Una de las voluntarias más activas, Lucía, trabajadora social, propuso que hiciéramos una alianza con una iglesia del barrio para conseguir más espacio. Emma dudó. Le preocupaba que se confundiera la ayuda con la religión. Que la neutralidad del centro se pusiera en juego. Discutieron. Con respeto, pero con tensión. Era la primera vez que el equipo parecía fracturarse. Finalmente, decidieron que no se haría alianza formal. Pero que si la iglesia quería donar alimentos o mobiliario, podía hacerlo, sin usar el espacio como plataforma. Emma no lo celebró. Pero esa noche, mientras cenábamos, me lo dijo. Estamos creciendo. Y eso implica ceder a veces. Elegir nuestras batallas. ¿Y cómo sabes cuáles sí y cuáles no? No lo sé. Pero si me equivoco, prefiero que sea por proteger lo que construimos. Un día, llegó una carta. De puño y letra. Era del director del Hospital San Gregorio, donde Emma había empezado su tratamiento meses antes. Decía que habían seguido el trabajo de luz propia, y que querían proponer una colaboración. No económica, eso vendría después, sino estructural, permitir que nuestra red derivara pacientes directamente al área oncológica, sin pasar por el laberinto de turnos y formularios. Emma leyó la carta en voz alta. Mariana casi aplaude. Yo me quedé en silencio. Porque entendí lo que eso significaba. Habíamos dejado de ser un parche. Ahora éramos parte del sistema. Firmamos el acuerdo semanas después. Y, como parte del compromiso, accedimos a presentar un informe anual de impacto. Mariana lo redactó con precisión quirúrgica. Casos atendidos, turnos conseguidos, tratamientos iniciados, pacientes en remisión. Todo era impresionante. Pero a Emma no le terminaba de convencer. ¿Qué pasa? Le pregunté. Todo esto es importante, sí. Pero lo más importante no está en ese informe. ¿Cómo qué? Como lo que no se mide. Lo que no entra en una planilla. La madre que nos agradeció porque su hijo, después de meses, volvió a sonreír. O el hombre que escribió una carta a su hija tras 10 años de silencio, porque por fin se sintió con algo de paz. Entonces supe lo que quería hacer. Le propuse que armáramos un informe paralelo. Uno que contara, con palabras, lo que las cifras no podían. Historias. Voces. Fragmentos de lo humano. Le llamamos, el lado invisible de la estadística. Y fue hermoso. Una tarde, al volver de la sede, Emma se detuvo en la puerta de casa. Se quedó mirando el felpudo, el mismo que tenía la palabra, bienvenidos, ya casi borrada. No sé cuánto tiempo me queda, me dijo sin que viniera a cuento. Nadie lo sabe, respondí. Sí, pero yo lo pienso todos los días. Cada vez que me despierto y no me duele tanto, me pregunto si es tregua o despedida. No supe qué decir. Pero también me pasa otra cosa, continuó. Hay días, como hoy, en que siento que si me tocara irme mañana, no lo haría vacía. No me iría en silencio. Entonces entendí. Emma no estaba buscando ganarle al cáncer. Estaba buscando ganarle al olvido. Los análisis vinieron con palabras que ya sabíamos leer.
Emma y yo habíamos aprendido ese idioma de cifras, márgenes, términos latinos que suenan distantes pero cargan peso. Esta vez, sin embargo, la oncóloga usó una palabra nueva, estabilidad. No remisión. No cura. Pero estabilidad. Para alguien como nosotros, eso ya era una victoria. Emma respiró hondo, sin sonreír. Luego dijo algo inesperado. Entonces tenemos que avanzar más rápido. Le pregunté a qué se refería. Me miró como si fuera obvio. El cuerpo me está dando una tregua. No la voy a desaprovechar. Ese mismo día, al volver a casa, abrió su cuaderno. Tenía notas sueltas, ideas para expandir la red, nombres de pacientes que podían capacitarse como referentes, una lista de ciudades donde luz propia no había llegado aún. No podemos depender siempre de que yo esté, me dijo. Esto tiene que sobrevivirnos. La palabra me hizo ruido. Sobrevivirnos. Yo quería pensar que el peor momento ya había pasado. Que ahora venía la calma. Pero ella no pensaba en descansar. Pensaba en consolidar. Entonces lo entendí, Emma no confiaba en el tiempo. No como algo que se le debía. Lo tomaba como lo que era, prestado. Mariana propuso organizar un encuentro nacional de redes comunitarias oncológicas. Hasta ese momento, nuestro contacto con otras organizaciones había sido puntual. Pero ahora querían saber cómo lo hacíamos. Nos reunimos en una escuela de barrio, con pupitres reciclados, termos de café sobre bancos y un cartel pintado a mano que decía, nadie se salva solo. Vinieron personas de 7 provincias. Algunas en avión, otras en combis que salieron de madrugada. No había viáticos ni promesas de fondos. Solo ganas. Emma abrió la jornada. Nosotros no tenemos un manual, dijo. Lo que tenemos es una historia. Y con eso empezamos. Lo demás se fue aprendiendo a los golpes. Durante 2 días compartimos prácticas, errores, logros pequeños y gigantes. Una mujer de Salta explicó cómo habían conseguido que el transporte público adaptara horarios para llevar pacientes al hospital. Un grupo de Rosario había creado un banco de pelucas con material reciclado. Otra organización enseñaba a los familiares a preparar comida especializada sin gastar más de 200 pesos por día. Yo miraba a Emma mientras tomaba notas. Su cuerpo más flaco, sus manos temblorosas. Pero su mirada seguía intacta. A la semana siguiente, recibimos una donación inesperada, una imprenta ofreció publicar 100 ejemplares de El lado invisible de la estadística. Lo celebramos con mate y medialunas. Lo que no celebramos, lo que nos tragamos, fue el aumento en la medicación. Los dolores habían vuelto, leves pero persistentes. Emma empezó a tomar una pastilla nueva, más fuerte. Le provocaba náuseas. Algunas mañanas se quedaba en cama, con el rostro apagado. Pero no se quejaba. Es solo ruido de fondo, decía. Pero el fondo empezaba a hacerse notar. Una tarde, la encontré dormida en el escritorio, el cuaderno abierto, la lapicera caída. Le cubrí los hombros con una manta y me quedé observándola. Pensé en la primera vez que me habló de abrir una campaña. Pensé en la primera jornada, en Rodrigo, en María. Pensé en cómo esta mujer que apenas se mantenía en pie había movilizado a cientos, tal vez miles. Y tuve miedo. Porque sentí que, si ella faltaba, el centro también se apagaría. Como una vela a la que el viento le encuentra la dirección. Esa noche hablamos en serio. Necesito que me prometas algo, me dijo. Lo que sea. Que si yo no puedo más, vos seguís. No digas eso, Emma. No es pesimismo. Es planificación. Quise negarme. Decir que era una locura. Que ya no tenía su energía. Que sin ella no sabría por dónde empezar. Pero me miró a los ojos con esa firmeza que no admitía discusión. Esto no es mío. Nunca lo fue. Solo lo empecé. Pero ahora es de todos. Y vos, más que nadie, sabés cómo cuidarlo. No dije nada. Pero le apreté la mano. Como aquella primera vez en el hospital. El mes siguiente fue extraño. Emma tenía días buenos y días de niebla. A veces hablaba con fluidez. Otras, buscaba palabras simples sin encontrarlas. Nos turnábamos para cubrirlas sin que se notara. Mariana tomó más decisiones. Yo asumí tareas que antes evitaba. Aprendí a redactar informes, a manejar reuniones, a contener llantos de desconocidos. No era Emma. Pero funcionaba. Y eso bastaba. Una tarde,
llegó una joven con su hijita. Habían viajado 6 horas en colectivo desde el interior. La nena, de 6 años, tenía un tumor ocular. Habían sido rechazadas 3 veces en distintos hospitales. No entendían el sistema. Solo traían estudios, una bolsa con ropa, y una esperanza frágil. Emma las vio desde la oficina. Estaba cansada, pálida. Pero pidió hablar con ellas. Entraron. Cerraron la puerta. Estuvieron adentro casi 1 hora. Cuando salieron, la mujer lloraba. No de angustia. De alivio. Emma volvió a la silla, se dejó caer, y dijo con una sonrisa débil. Todavía tengo para una más. El invierno llegó sin pedir permiso. Frío seco, cortante. En la sede, el calefactor a gas apenas daba abasto y a veces teníamos que trabajar con bufandas puestas, guantes sin dedos y los termos llenos hasta arriba. Los pacientes seguían llegando, incluso más que antes. Muchos con los pies mojados, las manos heladas, las esperanzas calientes solo por adentro. Emma resistía. Aunque su cuerpo cada vez cooperaba menos. Había perdido más peso. Se fatigaba subiendo 2 escalones. Empezaba las frases con claridad, pero a veces se quedaba en blanco, como si una parte de su mente se desconectara por segundos. Nunca se quejaba. No es dolor, decía. Es solo el cuerpo recordándome que está ahí. Mariana y yo sabíamos que era más que eso. Hablamos varias veces de preparar un plan, pero no teníamos el valor de definir qué significaba exactamente preparar. El día que cumplimos 1 año con luz propia, hicimos una jornada abierta. No queríamos grandes festejos. Solo reunir a la comunidad, compartir comida, escuchar testimonios. Hubo algo sencillo y hermoso en todo eso. Un chico de 17 años, que un día llegó solo con una carpeta de estudios y miedo en la voz, se paró frente a todos con el alta en la mano. Contó que quería estudiar enfermería. Una señora que había sido diagnosticada a los 70 leyó una carta que había escrito para su nieta: gracias por llevarme al lugar donde la gente me trató como persona y no como problema. Emma estaba sentada, con un abrigo enorme, una bufanda hasta la nariz y las manos cubiertas con mitones de lana que le había regalado una paciente. Cuando terminó el acto, la gente se le acercó como siempre. Algunos a abrazarla. Otros solo a tocarle el brazo, a decir gracias. Yo la vi quebrarse por primera vez en mucho tiempo. No de dolor. De emoción. No sabía que se podía ser tan feliz desde tan frágil, susurró. Esa noche, me pidió que grabáramos un vídeo. ¿De qué querés hablar? Pregunté mientras acomodaba la cámara. De lo que viene. Aunque yo no esté. La miré fijo. No hacía falta decir nada más. Emma habló frente a la cámara como si estuviera frente a un aula. Su voz era suave, pero clara. Si estás viendo esto, decía, es porque en algún momento te sentiste solo. Asustado. Injustamente frágil. Como si tu vida dependiera de una firma, de una cama, de una llamada que no llega. Yo también me sentí así. Pausa. Por eso nació Luz Propia. Porque la dignidad no debería depender del saldo en una cuenta. Ni del apellido. Ni del código postal. Nació para que nadie se sintiera menos humano por estar enfermo. Otra pausa. Si yo ya no estoy, no se detengan. Porque esto no se trata de mí. Nunca se trató. Se trata de ustedes. De lo que podemos ser cuando dejamos de esperar permiso para hacer el bien. Cuando terminamos, no lloramos. Solo nos tomamos de la mano y nos quedamos en silencio. A las 2 semanas, Emma entró en una fase más delicada. El oncólogo fue honesto, no estamos hablando de días, pero tampoco de muchos meses. La enfermedad había avanzado al sistema nervioso. No era terminal en términos oficiales, pero sí en términos reales. Las decisiones ahora eran paliativas. Control del dolor. Comodidad. Tiempo. Emma lo escuchó sin temblar. Entonces elijo estar en casa, dijo. Y así lo hicimos. La sede siguió funcionando. Mariana tomó las riendas. Yo iba y venía, acompañaba cuando podía. Los voluntarios se multiplicaron como si algo invisible los hubiera convocado. Las tareas se redistribuyeron sin necesidad de ordenarlas. Como si todos supieran que algo esencial estaba ocurriendo. Como si cuidarla fuera también parte del trabajo. Cada tarde, le leía los mensajes que seguían llegando. Muchos eran de pacientes nuevos.
Otros, de personas que solo habían escuchado su historia. Gracias por hacerme sentir visible. Mi hermana empezó a tratarse porque leyó una publicación de ustedes. No tengo nada que donar, pero si sirve, les cocino para las jornadas. Emma sonreía. Cerraba los ojos. A veces decía, léelo otra vez. Una mañana, pidió salir al parque de la esquina. Hacía frío, pero el sol brillaba. La llevé envuelta como una cebolla, con 3 capas de ropa y una manta en las piernas. La senté frente a los árboles pelados, el pasto húmedo y los columpios vacíos. ¿Te acordás cuando pensamos que no llegábamos al mes? Me dijo. Asentí. Mira hasta dónde llegamos. Después se quedó callada. Respirando lento. Observando el mundo. Yo también. Porque entendí que ese momento era, quizá, uno de los últimos. Y sin embargo, no sentí desesperación. Sentí gratitud. Emma no murió esa noche. Ni esa semana. Pero algo se fue aflojando en ella. Como si ya no tuviera que empujar más. Como si hubiera llegado a un punto donde lo hecho bastaba. Y bastaba. Porque luz propia seguía en pie. Y la luz, incluso tenue, seguía encendida. Emma dejó de hablar con fluidez a mediados de agosto. Sus frases se acortaron. Ya no buscaba términos exactos ni trataba de explicar demasiado. Usaba palabras esenciales, como si su cuerpo le hubiera enseñado que el lenguaje también podía agotarse. Sí. No. Aquí. Gracias. No dolía tanto oírla callarse. Dolía más saber lo que todavía quería decir, y que no alcanzara el aliento. Sin embargo, cada vez que alguien entraba a la habitación, una voluntaria, un paciente agradecido, una amiga de aquellos días en los que pintaba murales con chicos en hospitales, Emma se enderezaba lo suficiente como para mirar a los ojos. Para que nadie dudara de que seguía estando ahí. La gente llegaba con termos, flores, cuadernos con dedicatorias, fotos de jornadas pasadas. Venían a verla, sí, pero también a confirmar que lo que se había iniciado con ella no necesitaba de su presencia física para continuar. Y ella, de alguna manera, también se estaba preparando para eso. Un sábado cualquiera, se acercó a la cama un chico de unos 20 y pocos. Nervioso. Con la mochila mal cerrada y una carpeta azul desprolija bajo el brazo. Me dijo que se llamaba Lucas, que vivía en Avellaneda, que lo habíamos ayudado a conseguir un turno de biopsia hace 6 meses. Hoy estoy bien. Pero no venía por eso. Vengo porque quiero, y se quedó callado, tragando saliva. Quiero que me enseñe cómo se empieza algo como luz propia. Quiero hacer lo mismo en mi barrio. Donde vivo la gente muere esperando que alguien los llame. Emma apenas movió la cabeza. Yo le acerqué su cuaderno. Ella lo abrió, despacio, como quien revela algo sagrado, y le señaló una página. Lucas la miró. Leyó en silencio. Después, sin dudarlo, sacó su celular y le sacó una foto. Se despidió con un apretón de manos que parecía un pacto. Cuando se fue, Emma me miró y dijo. Ya está. No pregunté a qué se refería. Lo supe. Esa noche fue tranquila. Sin fiebre. Sin espasmos. El dolor contenido por la morfina, el silencio solo interrumpido por el leve zumbido del calefactor eléctrico. Me quedé a su lado con una manta en el sillón, mirando el techo, oyendo su respiración como un metrónomo lento. A las 3:42, su pecho dejó de moverse. No fue dramático. No hubo jadeo final ni gesto de tensión. Solo se detuvo. Y con ella, por un instante breve, también el mundo. No sé cuánto tiempo estuve en ese sillón. Recuerdo que amanecía. Que la ciudad aún no hacía ruido. Que afuera un perro ladraba, pero adentro no había espacio para ningún otro sonido. Me acerqué, le tomé la mano, y la besé. Fría. Pero firme. Todavía era Emma. Solo, en otra forma. El velorio fue íntimo. Por elección de Emma, se realizó en la misma sede de luz propia. No en una sala funeraria, no entre coronas impersonales. Sino en el lugar que ella ayudó a construir. Decoramos la sala con mantas de colores, fotos de los primeros días, y una pantalla donde proyectamos testimonios que habían enviado pacientes, amigos, incluso desconocidos. Mariana habló. Luego habló un adolescente que conocimos cuando apenas pesaba 40 kilos y hoy tenía trabajo y pareja. Habló una madre que había perdido a su hijo pero encontraba consuelo en haber sentido que alguien la sostenía.
Y luego, con la voz rota pero entera, hablé yo. Emma no salvó vidas. Eso sería una simplificación. Emma ofreció algo más complejo: tiempo, dignidad, una mano en medio del abismo. Y sobre todo, ofreció una forma distinta de ver la enfermedad, no como sentencia, sino como contexto. Algo con lo que se vive, no solo algo contra lo que se lucha. Cuando terminé, nadie aplaudió. Y eso fue perfecto. Porque el silencio decía más. En los días siguientes, la sede se volvió más activa que nunca. No por euforia. Por impulso. Como si todos hubiéramos entendido que la mejor forma de sostenerla era no detenernos. Lucas, el chico que pidió la foto del cuaderno, vino con 2 amigos. Armaron un plan. Presentaron un proyecto. En menos de un mes, Luz Propia Avellaneda estaba en marcha. Luego Rosario. Luego Salta. Y después llegaron mails desde Perú, Uruguay, Bolivia. No éramos una organización internacional. Pero el dolor es universal. Y donde hay dolor, una idea puede prenderse como fósforo en leña seca. Una tarde, Mariana me mostró algo en su celular. Era un mensaje de voz. Una mujer con acento suave decía. No conocía a Emma. Solo vi una charla suya en vídeo. Pero gracias a ella llevé a mi papá al médico. Tenía miedo. Yo también. Pero después de escucharla, sentí que era peor no hacer nada. Hoy está en tratamiento. Y está bien. Gracias por lo que construyeron. No dejen que se apague. Volví a casa solo por primera vez en semanas. Las plantas seguían vivas. Emma siempre decía que mientras hubiera verde, habría esperanza. Encontré su cuaderno en la mesa. Última página. Una frase, escrita con su letra cada vez más temblorosa. Si lo que hicimos tiene sentido sin mí, entonces lo hicimos bien. Y sí, Emma. Lo hiciste bien. El día que volvimos a abrir la sede después del velorio, esperábamos que todo se sintiera distinto. Y así fue. Pero no por tristeza, esa ya la teníamos incorporada, sino por una nueva forma de presencia. Emma no estaba en su silla de siempre, ni con su cuaderno al borde de la mesa, pero su forma de mirar las cosas seguía en los gestos de todos los que caminaban ese lugar. Fue Mariana quien lo dijo primero. Hay algo raro, como si ella no se hubiera ido del todo. Y tenía razón. Las decisiones que tomábamos, la manera de recibir a alguien nuevo, hasta la forma en que doblábamos la ropa de las donaciones, todo conservaba esa suavidad firme que Emma imponía con el ejemplo. Eso no significaba que fuera fácil. De hecho, empezaron a aparecer las grietas. Durante semanas, Mariana y yo nos sostuvimos como pudimos. Éramos funcionales, productivos, incluso eficientes. Pero estábamos agotados. Yo dormía mal. Ella hablaba poco. A veces la veía mirando al vacío, con la taza de té en la mano, olvidándose de tomarlo. ¿Vamos a poder solos? Le pregunté una tarde. No, me dijo sin dudar. Pero tampoco estamos solos. Y tenía razón. En septiembre llegaron 3 nuevos voluntarios. Uno era Lucas, que se estaba formando para replicar el modelo en Avellaneda. Otro, una señora jubilada que había sido contadora y ofreció ordenar las finanzas de la organización. El tercero, un joven que había perdido a su madre hacía 6 meses y no podía volver a su rutina anterior, pero sentía que acá, al menos, algo tenía sentido. Con ellos reorganizamos tareas. Dividimos las jornadas. Formalizamos los turnos. Por primera vez, Luz Propia empezó a parecerse a lo que Emma había soñado, un sistema. Algo autónomo. Algo que podía respirar sin ella. También llegaron los homenajes. Una escuela secundaria nombró su biblioteca comunitaria como Espacio Emma Duarte. El Hospital San Gregorio colocó una placa en la sala de espera donde ella había hecho sus primeras sesiones. Y una editorial independiente imprimió 500 copias de El lado invisible de la estadística, que se repartieron gratuitamente en centros de salud, bibliotecas populares y universidades. Yo acepté todo con una mezcla de orgullo y vértigo. Emma no era solo Emma ahora. Era símbolo. Y eso, a veces, dolía más que consolaba. Porque yo la había conocido antes de todo eso. La había visto enferma, rota, frágil. Y verla convertida en figura pública me hacía querer encerrarme en casa y abrir su cajón, solo para ver su letra, su taza con borde astillado, su perfume apenas adherido a una bufanda vieja. Una noche de lluvia, fui a la sede a buscar un cuaderno olvidado.
Estaba sola. Las luces apagadas, el zumbido tenue del refrigerador de medicación, las sillas ordenadas como en una obra en pausa. Me senté en su silla. No lo había hecho desde que ella faltaba. Me quedé ahí, sin hacer nada. Solo respirando. Y por primera vez desde su muerte, lloré sin freno. No por ella. Por mí. Por el vacío de no tenerla para contarle todo lo que habíamos logrado. Después de un rato, limpié las lágrimas con la manga, me levanté, y dejé algo en su escritorio, una foto nuestra, en la primera jornada comunitaria. Ella con la bufanda roja. Yo con cara de dormido. Un recordatorio de que antes de ser símbolo, fue mi compañera. Los días volvieron a su ritmo. Atendíamos más casos que nunca. Derivaciones, apoyo psicológico, jornadas de vacunación. Pero el verdadero cambio fue interno. Lo que había empezado como una campaña de emergencia se había convertido en una cultura. Una forma de relacionarse con la enfermedad sin miedo. Un modo de decir, tu vida vale, aunque no puedas pagar por ella. Eso no lo decía un cartel. Lo decía cada gesto. Cada médico que nos llamaba directo. Cada paciente que entraba sin vergüenza. Una tarde, Mariana me propuso algo inesperado. ¿Y si registramos Luz Propia como fundación formal? Me quedé en silencio. ¿Te parece un paso simbólico? Preguntó. Negué con la cabeza. Me parece inevitable. El proceso legal fue engorroso, como siempre en este país. Formularios, certificados, registros, costos. Pero no estábamos solos. Muchos nos ayudaron. Una abogada que se había tratado con nosotros lo hizo gratis. Un notario ofreció descuentos. Un contador jubilado, el esposo de una paciente fallecida, completó los balances. En diciembre, después de meses de trámites, firmamos el acta constitutiva. Fundación Luz Propia. El sello en el papel no era lo que le daba vida. Pero sí lo que nos protegía para seguir vivos. Esa noche, después de firmar, Mariana y yo caminamos hasta el parque de siempre. Ese donde Emma había querido ver los árboles por última vez. Nos sentamos en el mismo banco. Las hojas crujían. La ciudad se apagaba de a poco. ¿Pensás en ella? Preguntó Mariana. Todo el tiempo, dije. ¿Y qué crees que diría? Miré hacia el cielo. Nublado. Gris. Pero inmenso. Nada, respondí. Solo sonreiría. Como quien sabe que no hace falta decir más. El primer verano sin Emma fue raro. No porque hiciera más calor, de hecho, fue uno de los más suaves en años, sino porque por primera vez Luz Propia no tenía que pelear por sobrevivir. Teníamos equipo, estructura, estatuto, una red que funcionaba incluso si yo desaparecía unos días. Y, sin embargo, la sensación de intemperie seguía ahí, como una vieja alarma que ya no suena pero sigue ocupando espacio en el pecho. Empecé a dormir un poco mejor. No mucho. Pero suficiente para que el cuerpo dejara de temblar cuando sonaba el despertador. Mariana también parecía más suelta. Sonreía más, volvía a leer novelas, se animaba a dejar su celular apagado durante algunas horas. Cosas pequeñas que, en nuestro mundo, eran casi lujos. Y sin embargo, todo eso traía una pregunta que ninguno se atrevía a decir en voz alta. ¿Y ahora qué? A finales de enero, recibimos una invitación inesperada. Una universidad nacional quería organizar un simposio sobre salud comunitaria y nos propuso abrir el evento con una charla sobre el modelo de Luz Propia. La palabra modelo me quedó dando vueltas. Nosotros no teníamos un modelo. Teníamos historia, intuición, errores, parches, aprendizajes. Pero aceptamos. La charla fue en un auditorio sencillo, con luces blancas y sillas plegables. Asistieron médicos, trabajadores sociales, estudiantes, activistas. Mariana abrió con una presentación clara, profesional, impecable. Luego me tocó hablar a mí. No llevé diapositivas. Solo el cuaderno de Emma, el original, con las primeras anotaciones. Lo abrí, lo mostré, y dije. Esto no empezó con un plan. Empezó con miedo. Con una mujer tosiendo en mitad del invierno y un hombre que no sabía cómo pagar un tratamiento. Y de ahí, de ese lugar de desesperación, surgió algo que hoy es colectivo. Silencio. Entonces leí en voz alta un fragmento de la última página. El mismo que Emma escribió con letra temblorosa. Si lo que hicimos tiene sentido sin mí, entonces lo hicimos bien.
Y mientras lo leía, supe que sí. Que lo estábamos haciendo bien. Después de la charla, se me acercó una mujer de unos 50, con gafas gruesas y un bolso enorme. Me dijo que trabajaba en una cárcel de mujeres en San Martín, como psicóloga voluntaria, y que muchas internas tenían enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado. No vengo a pedir. Vengo a invitar, dijo. A veces el olvido no está en la calle, sino detrás de las rejas. Tomé su tarjeta. Y al día siguiente, con Mariana, organizamos una visita. El pabellón era gris, pero no sucio. Las internas nos recibieron con una mezcla de cautela y curiosidad. Algunas estaban por salir. Otras llevaban años. Pero todas escuchaban con atención cuando Mariana habló de cómo una organización sin recursos podía, aún así, empezar a cambiar realidades. Cuando terminó la charla, una mujer levantó la mano. Se llamaba Estefanía. ¿Y si queremos armar algo acá? Preguntó. ¿Ustedes pueden enseñarnos? Nos miramos. No solo podemos, dijo Mariana. Es lo que Emma habría querido. Volvimos cada semana. Organizamos charlas sobre salud preventiva, sobre gestión de turnos, sobre redes de contención. Les dimos materiales, contactos, recursos. Pero sobre todo, les dimos lo que nadie más les daba, confianza. En marzo, Estefanía nos mandó una carta escrita a mano. Nunca pensé que podía ayudar desde donde estoy. Pero ahora ya no puedo dejar de hacerlo. Gracias por enseñarme a empezar. Mientras tanto, afuera, Luz Propia seguía creciendo. La red se había extendido a 8 provincias. 3 países vecinos replicaban el modelo, adaptado a su contexto. Un colectivo de pacientes autoconvocados tradujo nuestros materiales a guaraní y a quechua. Y una radio comunitaria en La Pampa emitía cada jueves un programa dedicado a derechos en salud, inspirado en nuestros principios. Todo eso ocurría. Y sin embargo, a veces, yo volvía a casa y lo único que deseaba era que Emma viera el correo del día. Porque seguía siendo su reflejo lo que buscaba cuando algo salía bien. Una noche de otoño, encontré en una caja vieja un pendrive. No tenía etiqueta. Solo un rayón leve. Lo conecté por curiosidad. Había un solo archivo. Un vídeo. Emma, en casa, con el pelo muy corto, la bufanda roja, y una taza entre las manos. Me quedé helado. Ella hablaba a cámara. Tranquila. Con voz suave. Decía. Si estás viendo esto, entonces todavía estás ahí. Eso ya es un milagro. Y si seguís haciendo lo que hacíamos juntos, entonces lo nuestro no murió conmigo. Gracias por seguir. Gracias por no detenerte. Si alguna vez sentís que no podés más, recordá esto, no estás solo. Porque mientras haya alguien escuchando, alguien entendiendo, alguien mirando a otro con compasión, Luz Propia sigue viva. Cerré la laptop y me quedé largo rato mirando el piso. No lloré. No esa vez. Solo asentí. Como si ella me hablara desde algún lugar que todavía no entiendo. El segundo aniversario de Luz Propia no lo planificamos. No hubo afiches, ni jornada con actividades, ni discursos largos. Solo abrimos las puertas como siempre y dejamos que la gente llegara. Y llegaron. Pero no como en los viejos tiempos, cuando venían a ver que era ese lugar extraño que decía ayudar sin cobrar. Esta vez llegaron sabiendo. Venían a agradecer, a ofrecerse, a dejar algo. A veces solo dejaban una carta. Una decía. Gracias por no hacerme sentir un número más. Aunque no haya conocido a Emma, la sentí cada vez que entré por esa puerta. Otra, firmada por una adolescente que cuidaba a su madre enferma. Acá aprendí que no hace falta tener todo resuelto para poder ayudar. Con 16 años, yo también puedo cuidar. Esos papeles están ahora guardados en una caja de cartón azul, al lado del escritorio. La llamamos archivo de sentido. Cada tanto, cuando la tarea nos pesa o la rutina amenaza con volvernos fríos, leemos uno. No para inspirarnos, sino para no olvidar. Mariana propuso hacer algo más íntimo esa semana, una ronda de cierre. Un encuentro entre los que estábamos desde el principio y los nuevos que nunca habían conocido a Emma, pero que trabajaban con el mismo fuego. La hicimos una tarde, en la sala de reuniones. Nadie con celulares, nadie anotando. Solo gente sentada, hablando desde donde podía. Un médico joven, que se había sumado hacía pocos meses, dijo. Al principio no entendía por qué la gente hablaba de Emma como si todavía estuviera acá.
Ahora lo entiendo. Luz Propia no es una fundación con historia. Es una historia con fundación. Después habló Lucía, la trabajadora social que tanto había discutido con Emma por aquella propuesta de colaborar con una iglesia. Con los ojos húmedos, dijo. Discutíamos, sí. Pero nunca dudé de su humanidad. Y eso, con los años, me enseñó a discutir mejor. A escuchar más. A ceder sin perder el foco. Y luego, Mariana, con una serenidad que me emocionó, cerró. No vinimos a hablar de Emma, vinimos a hablar de cómo hacer que esto nunca dependa de una sola persona, pero tampoco olvide a quienes lo iniciaron. Porque recordar no es anclarse, es saber de dónde viene la fuerza cuando se te está por acabar. Al día siguiente, llegó un correo desde México. Un colectivo de mujeres que habían perdido familiares por falta de acceso a tratamiento formaban una red. Nos contaban que habían leído sobre Luz Propia, y que querían adaptar el modelo. Nos pedían orientación, no permisos. Ese detalle me conmovió. No querían imitar. Querían aprender a transformar según su realidad. Porque entendían que lo importante no era la estructura, sino la esencia. Les respondimos con todos nuestros materiales, sugerencias y, sobre todo, una invitación. Cuéntenos cómo lo harían ustedes. Porque no se trata de exportar una fórmula, sino de sembrar el mismo impulso en otra tierra. Nos enviaron su logo una semana después. Se llama Semilla Clara. Y ahí supe que la red ya no era una suma de esfuerzos. Era un idioma. Una tarde, mientras revisaba correos en la oficina, vi entrar a una mujer de 1,60. Ropa sencilla, paso inseguro. Me pidió hablar conmigo. La invité a sentarse. Usted no me conoce, dijo. Pero yo conocí a Emma, cuando recién arrancaban. Ella me ayudó a entender los papeles de mi marido. Estaba enfermo, y yo no sabía ni que era una orden médica. Lo cuidé hasta el final gracias a ella. Hice silencio. Nunca me animé a volver, siguió. Me daba vergüenza. Pero hoy, no sé por qué, sentí que tenía que venir. Le ofrecí un té. Se quedó 1 hora. Contó cosas simples. Dolorosas. Humanas. Antes de irse, me dejó una bolsa con unos cuadernos, una caja de lápices nuevos, y una nota. Para que alguien más empiece. En los últimos meses, empezamos a notar otra cosa, los niños. Llegaban con sus padres o sus abuelos. Algunos tímidos, otros curiosos. A veces venían a buscar una caja de alimentos. A veces solo acompañaban a los adultos. Pero con el tiempo, empezaron a quedarse. A dibujar. A preguntar. A mirar. Y un día, uno de ellos, Manu, 6 años, hijo de una paciente en tratamiento, nos trajo un dibujo. Una casa con una estrella en el techo. Y adentro, muchas figuras con nombres. Entre ellas, Emma, en mayúsculas. ¿Quién te contó de Emma? Le pregunté. Nadie, dijo. Pero todos acá la dicen con cariño. Ese día empezamos una nueva sección en la sede. Un rincón de lectura y juego. Lo llamamos la pieza de luz. No lleva nombre de nadie. Pero los que saben, saben. Cierro esta parte del relato mirando el calendario. En unos días, se cumplirán 3 años del día en que Emma empezó a toser y no se detuvo. No sé si hubiera querido que lo conmemoráramos. Probablemente no. Pero sí sé lo que querría. Que siguiéramos. Que escucháramos. Que, por sobre todo, no olvidáramos por qué todo esto empezó. Y entonces lo hago. Me recuerdo. Porque antes de ser una historia que conmueve, fue solo una mujer enferma, un hombre asustado, y una decisión. No rendirse. Las historias no se terminan porque alguien muere. Se terminan cuando dejan de contarse. Y eso, en Luz Propia, nunca sucedió. La figura de Emma se volvió una presencia silenciosa pero constante. No una estatua, no un mártir, no una postal colgada en una pared. Su historia se contaba como se cuentan las leyendas verdaderas, entre mate y mate, en medio de una jornada, mientras se dobla una manta o se prepara una sopa. ¿Sabías que Emma? Así empezaban muchas frases. Y no importaba si eran reales o si, con el tiempo, se habían mezclado con el imaginario. Lo esencial seguía intacto. A principios de mayo, una revista nacional publicó un reportaje extenso sobre Luz Propia. Titularon: Una red que nació del cáncer y floreció en la urgencia.
Vinieron a hacer fotos, entrevistas, filmaciones. Preguntaban por el modelo. Por la estructura. Por el impacto en cifras. Respondimos con lo que teníamos. Casos. Datos. Resultados. Pero al final, cuando me pidieron una frase que resumiera todo, dije. Emma nunca quiso cambiar el sistema. Solo quería que nadie más se sintiera solo. Todo lo demás fue consecuencia. El periodista anotó en silencio. Y yo supe que era verdad. Una semana después, tuvimos una reunión de balance. La red tenía ahora 14 sedes en el país. 5 más en otros países. Casi 3.000 pacientes asistidos directamente. Y cientos de voluntarios, profesionales, familias que se habían vinculado con nosotros en algún momento. Pero más allá del número, había algo que Mariana supo decir mejor. No somos una organización grande. Somos una organización real. Eso, en este contexto, es más raro de lo que parece. Asentí. Porque no éramos perfectos. Seguíamos teniendo fallas. A veces faltaban insumos, se retrasaban turnos, había conflictos internos, gente que se iba, personas que volvían solo a pedir algo. Pero cada día abríamos la puerta. Cada día alguien entraba por primera vez. Y cada día alguien se iba un poco menos solo. En junio, recibimos una invitación simbólica, a hablar en el Congreso sobre iniciativas comunitarias de salud. No fuimos por notoriedad. Fuimos porque sabíamos que, si no hablábamos nosotros, iban a hablar otros que jamás se sentaron con una madre sin cobertura médica ni acompañaron a un paciente terminal a gestionar una ambulancia. Mariana se paró frente al micrófono. Y no habló de nosotros. Habló de Javier, un excamionero que, gracias al tratamiento a tiempo, volvió a manejar. Habló de Mónica, una mujer que logró que le reconozcan la pensión por discapacidad porque alguien de luz propia la ayudó a escribir una carta. Y habló de Estefanía, la interna de San Martín que ahora dirigía una cooperativa de mujeres que hacían barbijos y acompañaban pacientes desde adentro del penal. Yo solo escuché. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era dolor, ni orgullo, ni alivio. Era paz. Ese invierno, cumplimos 3 años. Y esta vez, sí, organizamos algo. No una fiesta. Una jornada sencilla. Mesas largas, sopa caliente, cuadernos en blanco, y una consigna. ¿Qué aprendiste desde que conociste luz propia? Las respuestas quedaron colgadas en hilos, tipo tendedero. Algunas decían. Que pedir ayuda no me hace menos fuerte. Que el cáncer no me define. Que acompañar a otros es también una forma de curarse. Que alguien, alguna vez, se atrevió a empezar con nada. Esa última me hizo cerrar los ojos. Porque sí. Todo había empezado con casi nada. Volviendo a casa esa noche, pasé por el parque donde llevé a Emma la última vez. El mismo banco. Los mismos árboles, ahora sin hojas. Me senté. Saqué el cuaderno. El suyo. El original. Todavía quedaban algunas páginas en blanco. No muchas. Y ahí, sin planearlo, empecé a escribir. Hoy no vengo a cerrar nada. Vengo a agradecer. Por haber amado a alguien que no quiso salvar el mundo, solo hacerlo un poco menos injusto. Por haber encontrado un propósito en medio del miedo. Por seguir encendiendo una luz que ya no es de nadie, pero que nos alumbra a todos. Emma, lo hicimos bien. Y seguimos. Luz propia sigue funcionando. Mañana abrimos a las 8. Una paciente nueva viene por primera vez. Un voluntario tiene su primer día. Una médica jubilada dará una charla. Y alguien, tal vez, va a cruzar la puerta sin saber que no está entrando a un lugar. Está entrando a una historia. La nuestra. Y, quizás, también la suya.